como les anunciaba hace un ratito, Francisco, muchas gracias también por el comentario. ¿Cuál te gusta en particular, dices? Sí, me gustó esa pregunta también, fue novedosa. Gracias, Francisco. Bueno, como les contaba hace un ratito, vamos a comenzar con un mensaje especial. Hoy, Andrea Campos, que nos va a hablar acerca de una actividad importante de este año, bueno, que es organizada por todos los estudiantes, pero que viene recogiendo una tradición, si mal no recuerdo, que data del año 1998, desde el siglo pasado. Yo fui parte de la primera, tú no lo sabes, Andrea, pero yo fui parte de la primera comisión que organizó esta actividad. Así que te dejo para que les cuentes a los chicos de qué se trata y es un agrado tenerte acá. Dale, Andrea. Perfecto, profesor, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Andrea Campos y soy parte del Colegio de Pregrado de Letras de este año, del 2021. Y los vengo a invitar a que participen en el coloquio este año, que se va a realizar el 29 de septiembre. Pero ustedes se preguntarán en qué consiste el coloquio. Bueno, esta es una grandiosa instancia para que los y las estudiantes de letras inglesas o hispánicas que aún se encuentren en pregrado como nosotros, realicemos una ponencia de nuestros trabajos como papers o trabajos finales que se han realizado a lo largo del pregrado y que se orientan a la lingüística o a la literatura. Usualmente son esos trabajos que no logran ver la luz, que se quedan ahí en la nota, pero creemos que merecen un poco más de atención. Entonces, esta instancia fue creada en el 2018 por estudiantes de la UC y para estudiantes de pregrado, pero por efectos de contingencia social, la pandemia, en el 2019 y el 2020 no se pudo realizar. Entonces, a pesar de esto, este año el coloquio Preluc ha llegado para quedarse y será en formato completamente online. Pero cabe recalcar también que esta ponencia es completamente oral y como bien sabemos, muchas veces nos ponemos nerviosos, entonces para hacer más ameno todo esto, contamos con unos talleres que van a ayudar a estas personas que van a realizar esta ponencia. Entonces, así que eso es la oportunidad para que todos entreguemos estos conocimientos y a la vez nos hagamos conocer todas las cosas que tenemos ahí guardadas en el cajón, pero queremos que los demás igual la vean. Así que para quienes deseen participar, las postulaciones al coloquio Preluc 2021 comenzaron hoy día, sí, hoy día lunes 19 de abril, y el plazo es hasta el 31 de mayo para postular. Y bueno, aquí en el chat les voy a dejar las fechas importantes, el Instagram del coloquio donde estamos subiendo toda la información y la cuenta de YouTube por donde se va a ser transmitido el coloquio el 29 de septiembre, como les había mencionado. Y de todas formas, el coloquio Preluc 2021 estará, se supone, que debiese estar calendarizado por la IDOC. Así que ese día se suspenden las clases, o bueno, más bien, ese día la clase es en el coloquio. Así que donde ustedes puedan asistir para que puedan elegir el panel que sea de su mayor interés. Y eso es la información. ¿Hay alguna duda, consulta, comentario? Me ha quedado todo claro y me gusta la iniciativa, así que muchas gracias. De nada, para eso estamos. ¿Alguna otra consulta, duda, comentario? Bueno, yo también los entusiasmo a participar, ya sea como ponentes o como asistentes en esta actividad. Claro, Andrea nos dice que esta versión viene del año 2018, pero yo lo tengo que decir, Andrea, que como te decía hace un ratito, teníamos una actividad antes, que creamos el siglo anterior, que luego derivó en la actual Semana de Letras, que la llamada, fue la Semana de Lingüística, luego hubo una Semana de Literatura en años posteriores y luego la fusionamos en la Semana de Letras, que luego fue derivando una semana más bien de actividades recreativas, y que ustedes recuperaron este espíritu que tenía originalmente de, como dice muy bien Andrea, que los trabajos de los estudiantes de pregrado no solamente se queden guardados, almacenados en un cajón y tengan una nota, sino que también ustedes hacen hallazgos muy valiosos en sus propios trabajos de curso y que es interesante que puedan transmitir también al resto de sus compañeros. Además, este año la Facultad de Letras cumple 50 años de vida, así que
también es una ocasión especialmente chora para que ustedes puedan participar de estas actividades. Gracias, Andrea. A usted, profesor. De todas formas, ante cualquier duda, consulta, no les puedo decir que me consulten por internet porque no estamos en el mismo grupo de generación, pero les puedo dejar mi mail en caso de que tengan alguna consulta o algo. Y eso sería. Muchas gracias por la instancia de dejarme, profesor, compartir esta información, y a mis compañeros también por haberme escuchado. A ti, Andrea. Muchas gracias por todo. A ustedes, chao, chao. Chao. Bien, chicos, como les decía, los entusiasmo mucho a participar de esta actividad. Sé que, espero que, bueno, ojalá que ya para el segundo semestre, con el avance de la vacunación y todo, bueno, tengamos la posibilidad de ya estar en nuestras salas, ¿cierto? Y puedan ustedes también asistir a esta actividad y a tantas otras de manera presencial. Si no, esperemos que no sea así, también nos entusiasmo a participar a la distancia. Muy bien, voy a compartir pantalla con ustedes para dar inicio ahora sí a la clase de hoy día. Ya abro el chat. Muy bien, perdón, quería abrir también un documento para ir haciendo unas preguntas con ustedes. Ok, perfecto. Bueno, en toda esta primera unidad que tuvimos hasta la semana pasada, hasta el día de la prueba, estuvimos trabajando esencialmente con los conceptos populares sobre la gramática, que se traducen en lo que típicamente llamamos la gramática descriptiva o normativa, y la contrastamos con lo que realmente nosotros hacemos en lingüística, que es una gramática mucho más descriptiva. De hecho, les traía como una síntesis de esto. Fíjense en esta caricatura que me encontré hace unos días, en un sitio muy entretenido que se llama XKCD. Una persona grita: ayuda, me he caído a un hoyo. Y la otra acude raudamente y le dice: hola, para ti, me caí a un hoyo, ¿quiere decir lo mismo que caí a un hoyo o tiene significados ligeramente distintos? Y el comentario es, porque lo esperable, ¿cierto?, habría sido que esa persona lo corrigiera, ¿no? El MEC, que hubiera corregido su forma de pronunciarse o de hablar. Y el comentario es: existe el mito de que los lingüistas son unos pedantes a los que les encanta andar corrigiendo a la gente. Pero en verdad son solo personas entusiasmadas por entender las lenguas en todas sus infinitas variedades, lo que es mucho peor. Así que ustedes que ya pertenecen a este club, bueno, siéntanse identificados también con esta idea, ¿no? Efectivamente, los lingüistas somos mucho peor que esos pedantes de los que habla esta caricatura. Bueno, eso en esencia como que resume lo que estuvimos trabajando en esta primera unidad. Y también vimos, por supuesto, hacia el final, que tratamos de ubicar la gramática al interior de las ciencias del lenguaje, ¿no? Viendo cuál era su objeto de estudio de una manera amplia, pero contrastándolo esencialmente con los objetos de estudio, también por supuesto con un pincelazo muy grueso, de otras disciplinas tales como la fonética, fonología, semántica y otras, ¿no? Por supuesto hay muchísimas. Le dimos nosotros una revisión muy somera a algunas de las fundacionales, de las más tradicionales. Hay muchas otras, sobre todo las que podemos llamar las interdisciplinas, donde está la psicolingüística, la sociolingüística, la antropología lingüística y un montón de otras que son en realidad disciplinas en las que hay una parte de lingüística y una parte de otra ciencia, por ejemplo la lingüística informática, computacional también, la inteligencia artificial, bueno, un montón de áreas muy entretenidas, pero en las que la lingüística también forma parte y que habría sido muy extenso revisar los objetos de estudio de cada una de ellas. Hasta que al final podemos decir que hemos llegado a lo que a nosotros nos interesa, ¿no? La gramática y su objeto de estudio. Bueno, el objeto de estudio de la gramática también es algo más o menos polémico. De hecho, tradicionalmente, la gramática se ha dividido en dos grandes disciplinas: la sintaxis, por un lado,
Y la morfología, por otro lado, ¿cierto? De hecho, muchos también consideran como un sinónimo de la palabra gramática la palabra morfosintaxis, justamente como una especie de compuesto, ¿no? Que aúna la idea de morfología junto con sintaxis. ¿Cómo se definen tradicionalmente estas disciplinas? La sintaxis se define como la ciencia que estudia cómo se relacionan las palabras y forman estructuras que sirven para expresar ideas complejas. En esencia, estudia las combinaciones de palabras. ¿Cómo podemos combinar las palabras en una lengua para expresar ideas? En esencia, combinar palabras. Mientras que la morfología estudia la estructura interna de las palabras. Eso, grosso modo, ¿no? La sintaxis, la morfología estudia cómo se forman las palabras, cómo están formadas las palabras. La sintaxis estudia cómo las palabras, ya formadas, por supuesto, se combinan entre sí para poder expresar ideas más complejas. Podríamos decir entonces que la morfología tiene la palabra como su techo, es decir, estudio todo lo que hay para formar justamente las palabras, mientras que la sintaxis tiene la palabra, el concepto de palabra como su piso, ¿no? Tomo la palabra como los ladrillos que yo uso para combinar, para formar otras estructuras. Claramente aquí hay un concepto, ¿cierto?, que es esencial para las dos disciplinas. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este concepto? Díganlo algo, por favor. Palabra. Palabra, por supuesto. La palabra. La palabra, gracias, José. Palabra. Exacto. Entonces, ya que la palabra está en el centro de ambas definiciones, tanto de la morfología y de la sintaxis, que son en esencia el objeto de estudio de la gramática, ¿cierto? Sofía también lo había dicho, gracias por el chat. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué es la palabra? ¿No? ¿Qué es una palabra y cómo la definimos? Intuitivamente, ¿qué dirían ustedes que es una palabra? ¿Cómo la definen? ¿Cómo saben cuándo hay una palabra, cuándo empieza una palabra, cuándo termina otra? Bueno, eso, cuéntenme. De una manera algo intuitiva. Benjamín nos dice un concepto. ¿Puedes expandir un poquito eso, Benjamín, para entender bien a qué te refieres? Como un conjunto de sonidos que tienen una significación, un concepto. Ya. Entonces, algo más que un concepto, porque un concepto es solamente la parte del significado, ¿no? Tú ahora nos dices que hay una unión entre... ¿Puedes repetirlo? De sonido o de fonema, pues. Un conjunto de sonidos, ¿ya? O de fonemas, ¿ya? Que significan algo. Un conjunto de sonidos que significan algo. Perfecto. Bueno, ahí tenemos una primera definición intuitiva. ¿Magdalena? María Magdalena, perdón. Una combinación de signos. Combinación de, perdón. De signos. Una combinación de signos. Perfecto. Muchas gracias. Hay algunas más por el chat. Unas que son un poquito muy esbozadas, como la idea de una unidad que quizás es muy amplio, pero Sofía ya nos dice algo más específico. Un conjunto de letras con sentido. Voy a tomarla, creo que la puedo copiar de ahí. No la puedo copiar. Conjunto de letras con sentido. Que, bueno, se parece bastante a la primera definición, la que nos daba Benjamín, si mal no recuerdo, pero en vez de hablar de sonidos, que es lo que dice Benjamín, habla aquí de letras. La parte del sentido y del significado sí es bastante parecido. Sofía 2 nos dice un conjunto de letras que tiene uno o más significados. Ahí se puede ver. Ahí, un conjunto de letras que tiene uno o más significados.
José nos dice un conjunto distinto de otros. Eso está un poco más raro. Cuéntanos, José, ¿a qué te refieres con eso? Es que dije sobre eso como para complementar lo que ya habían dicho, no como que sea la única parte de la definición, pero si una palabra es como una continuidad, si no está dividida no se puede como subdividir los significados. Perfecto. ¿Y cómo identificas cuándo se distingue, perdón, una palabra de otra, dónde empieza una y dónde termina la otra? Para ver esa idea distintiva. O sea, magia gramatical, supongo. En español es como que hay un espacio, en otros idiomas puede ser otro tipo de signo. Perfecto, ¿cierto? O una pausa en el habla. Se distingue por pausas o espacios. Perfecto, ¿cierto? Bueno, de hecho yo creo que aquí aunamos varias de estas ideas más bien intuitivas que tenemos sobre la palabra. Que hay una combinación de signos. Vamos a partir quizás por eso, ¿no? Una combinación de signos, ya sea, sonidos, letras, que se distingue por pausas y espacios y que significan algo. Perfecto. Yo creo que más o menos esto, por supuesto, un poco esbozado, resume lo que ustedes aportan, ¿no? Una combinación de signos, y sonidos o letras, que se distingue por pausas o espacios y que significan algo. ¿Bien? ¿Qué les parece esa definición? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya, súper. Vamos a dejarla ahí por ahora. Súper, gracias por el entusiasmo. Vamos a dejarla ahí por ahora y vamos a hacer una actividad. Les voy a pedir, voy a dividir a nuestro curso en grupos. A ver si me acuerdo cómo se hacía esto. Sección de grupos, sí. Vamos a crear, en este momento somos 40, así que vamos a crear 10 salas de 4 personas. Y les voy a pedir que en un plazo máximo de 10 minutos consulten fuentes, ya sea por internet, por diccionarios, por gramáticas que ustedes tengan, o bueno, donde quieran, y que vean qué definiciones pueden encontrar de palabra. Y lleguen ustedes a una definición, en este caso, ahora basada en textos. ¿Bien? ¿Claro? ¿Sí? Sí. Perfecto. Voy a crear ahora entonces los grupos y les asigno que entonces en un máximo de 7 minutos mejor, hagamos esta tarea. Buscar fuentes, ya sea en internet o en texto, que nos den la respuesta de qué es una palabra. Y deberían estar ya invitados a entrar a una sesión específica para que puedan empezar a trabajar. Yo les aviso entonces en 7 minutos para que volvamos. Hola, bienvenidos a todos. Ya estamos de regreso. Cuéntenme, ¿cómo les fue en esta rapidísima incursión por el mundo de la bibliografía lingüística? ¿Qué encontraron? ¿Alguien que quiera compartir con nosotros lo que su grupo encontró? Yo creo que Florencia, por favor, cuéntanos, ¿qué definición hay allá? llegamos a que una palabra es una unidad léxica con significado constituida por la representación gráfica de los sonidos articulados que se distinguen por pausas potenciales o espacios en blanco. Espera, por favor.
Unidad léxica. ¿Qué más? Constituida por la representación gráfica Constituida, espérate, que no soy muy bueno para esto. Constituida por la representación gráfica de sonidos articulados, o de los sonidos articulados, ¿ya? que se distinguen por pausas potenciales o espacios en blanco. Pausas potenciales o espacios en... Perfecto. ¿Y esto de dónde lo sacaste, Florencia? O sea, Florencia, combinamos muchas definiciones ¿ya? que encontramos. ¿De alguna fuente que hayan consultado? O sea, una de las chicas tenía un diccionario como en su casa, no me acuerdo, o sea, no dijo de cuál era. Yo también tenía una enciclopedia de la fuente, de la RAE. Diccionario de la casa. Básicamente. Bueno, también la RAE, también, ok. Perfecto. Sí. Pero en esencia diccionarios, ¿sí? Ujú. Como una suma, una síntesis de lo que ustedes leyeron en varios diccionarios y enciclopedias. Sí. Perfecto. Fíjense que una cosa muy chora de lo que, gracias Prudencia, una cosa, enseguida le doy la palabra a Silvia, Carlos y Gabriel que están levantando la mano. Una cosa interesante es que si se fijan, esta definición que nos acaba de dar Florencia, unidad léxica con significado constituida por la representación gráfica de sonidos articulados que se distinguen por pausas potenciales o espacios en blanco, la verdad es que es casi idéntica a la que ustedes dieron. Ustedes en conjunto, ¿cierto? Llegamos un ratito a la idea de una combinación de signos, sonidos o letras, que perfectamente es muy analogable a unidad léxica constituida por la representación gráfica de sonidos articulados, quiere decir lo mismo, y ustedes seguían diciendo, que se distingue por pausas o espacios y que significan algo. Y aquí, ¿cierto? Dice en la definición que nos acaba de dar Florencia, también dice lo mismo, ¿no? Se distinguen por pausas, potenciales o espacios en blanco, y la idea de significado, aunque también tiene un significado, es justamente la idea de unidad léxica. Una unidad léxica quiere decir justamente una unidad con significado. Así que en esta definición de Florencia es una definición un poco más técnica, quizás usando palabras más técnicas, pero que en esencia es sinónima de la que ustedes mismos dieron de manera más intuitiva. Así que, bueno, hay una interesante coincidencia ahí. Silvia, por favor. Buenos días, profesor. Muy bien, muy buenos días. Qué gusto ver su rostro. Ay, muchas gracias. Igualmente. Con mi grupo llegamos a la conclusión que una palabra es un conjunto, una secuencia de sonidos que se pueden representar por letras y por lo general se pueden asociar a un significado, pero también se puede... Anotarlo, para ir anotando. Conjunto de sonidos. de sonidos, conjunto o secuencia de sonidos articulados. Damos un segundo. Conjunto o secuencia de sonidos articulados. ¿Ya? Que se pueden representar con letras. Muy bien. Y que se asocian a un significado. Perfecto. Pero además, palabra también puede tener otro significado según el contexto, porque por ejemplo, si yo digo, te doy mi palabra, ahí tiene una índole de promesa. Ah, tienes razón. Es interesante lo que acabas de decir. Por supuesto, si bien es cierto lo que dice Silvia, claro, no estamos como nuestro objeto de estudio probablemente no tiene algo que ver, pero no es esencialmente el ámbito de las relaciones sociales, al menos no de manera, no por sí misma. Claro, probablemente no es ese significado o esa idea más, ¿cómo puedo decirlo?, más metafórica, la que estamos buscando ahora. Sin embargo, es re interesante lo que dice, porque habla de la importancia de la palabra como, como elemento de interacción social, ¿no? La palabra de alguien, ser una persona de palabra, por ejemplo, quiere decir justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Que al hacer una afirmación, eso que yo afirmo tiene un sentido e implica una especie de compromiso, lo que nos habla muy fuertemente del valor también de la palabra en sociedades como las nuestras. Así que claro, si bien esa parte que está asociada, tiene una asociación metafórica con la idea de palabra que estamos nosotros buscando, no es exactamente el tipo de definición al que queremos llegar, es interesante por lo que resalta, ¿no? El valor de la palabra en nuestra sociedad. Gracias, Silvia. Ya, profe.
Tomando en cuenta lo que nos acaba de decir Silvia, especialmente la primera parte, se fija que también repite bastante la idea que teníamos de Florencia. Conjunto, secuencia de sonidos articulados. De hecho, aquí también aparece la idea de sonidos articulados que se pueden representar con letras, ahí la representación gráfica, que se asocian a un significado. Falta la idea de las pausas o los espacios, pero en esencia también está lo mismo que habíamos visto ya en su definición intuitiva, ¿no? Carlos, por favor. Sí, o sea, nosotros también bueno, revisamos dos fuentes, la RAE para tener una visión más académica de qué era, pero ya como muchos han usado un poco la RAE y diccionarios académicos, como que voy a obviarla. Muy bien. Y me voy a quedar con otra que buscamos, que es una cita de Bernardes, Ya. del texto que solo en lengua. Sí. En la que para introducir como la sección de las palabras que se llama, Ajá. dice que, bueno, una palabra es cualquier expresión unitaria y convencionalizada de algo. Cualquier expresión unitaria Unitaria y convencionalizada. y convencionalizada de algo. Perfecto. O sea, profundiza más a lo largo del capítulo y todo, pero eso es como con lo que introduce la palabra. Y aquí esta es un poquito distinta, ¿cierto? A la que ya veníamos viendo, así que súper buen aporte también, Carlos. Muchas gracias, lo vamos a revisar enseguida. Y finalmente, Gabriel. Sí, nuestro grupo llegamos a la conclusión de que nos fuimos más por el lado etimológico, ya que palabra viene del griego parábole. Sí, viene de parábola. Parábola, perdón, sí. Deriva del griego parábole, término que sugiere una comparación. Una parábola es un relato corto con forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación. Igual que sucede en tal caso, así sucede en tal otro. Perdón, vas muy rápido, Gabriel. Relato corto. Ah, perdón. Relato corto con forma de historia sencilla. De historia sencilla. Real o inventada, pero no fantasiosa. Real o inventada, no fantasiosa. Ya, mediante la cual Jesús establece una comparación. Fantasiosa. ¿Mediante la cual? Jesús establece una comparación. Que lo hablamos como palabra de... O sea, es que es como, hay como una cita de... Como, parece que es como la fuente era como más como palabra de Jesús. Ah, comprendo. Eso es muy específico, ¿no? Pero yo creo que... pero lo que griego, o sea, que viene de la palabra parábola es como lo más central de lo que llegamos. Sí, la definición de parábola. Ok, muchas gracias, Gabriel. Voy a aprovechar esta instancia justamente para desmitificar algo que es re interesante, porque si bien es cierto que palabra, en efecto, viene del griego parábola, y que parábola en esencia significa lo que Gabriel nos estaba diciendo. Tengo una manito levantada que es la de Camila. Camila, perdón, ¿es sobre esto mismo o es un aporte distinto? Era como otra definición. Ah, perfecto. Entonces, dame un minutito para comentar algo sobre esto y enseguida te doy la parábola. ¿Ok? Ok, lo que les decía es que si bien es cierto que palabra viene del griego parábola y entre medio pasó la historia de la evolución de este término, se ven, de hecho, es muy parecida. Hay la edición solamente de la O, ¿cierto? Que ya no se cayó, ¿cierto? Dejó de pronunciarse y nos quedó parábola. Y ocurrió allí un fenómeno que los lingüistas diacrónicos llaman una metátesis, es decir, un intercambio de sonidos. ¿No? Parábola pasó a ser palabra. ¿Cierto? Lo mismo que pasó, por ejemplo, en el paso del latín al español de murciélago, que originalmente es algo así como murciégalo, como dicen los niños, de hecho, que significa literalmente en latín ratón ciego, el latín, perdón, es ratón. Entonces de murciégalo hubo una metátesis también y pasó a ser murciélago. Lo mismo pasó con parábola, palabra, que pasó a ser lo que actualmente es palabra, ¿no? Bueno, eso es cierto, tienen toda la razón, viene de ahí. Sin embargo, hay que tener ojo con esta idea que no digo que ustedes lo hayan pensado en ese sentido, ¿no? Pero
existe una especie de intuición de que los significados más antiguos eran como los significados originales, los significados más prístinos, los reales significados de las cosas. Y que si uno retrocede entonces al griego, al latín, al hebreo, al árabe, de donde viene el término, aquí puedo entender qué es lo que realmente significa. Bueno, si bien la historia de las palabras es algo re interesante, y saber de hecho que lo que actualmente nosotros que entendemos como palabra originalmente es algo más cercano a la idea de discurso, de texto, y ver la evolución del significado también es algo muy interesante, hay que tener un poco de ojo con la idea de que el verdadero significado de las cosas está en su origen. Es lo que en lingüística se llama la falacia etimológica. Que en esencia quiere decir eso, ¿no? No el significado de las cosas, o el significado de una palabra, perdón por el enredo, ¿no? El significado de los términos, de las palabras, de las frases, no necesariamente se expresa mejor o se entiende mejor por una alusión a sus orígenes. Una comprobación fácil, por ejemplo. ¿Qué significa? No, perdón, más que significa. ¿Qué es un sarcófago? ¿Han escuchado la palabra sarcófago? ¿Qué es? Es como un ataúd, Sí, pero lo dice, claro, Florencia también es como un ataúd, ¿cierto? Sobre todo donde enterraban a los egipcios, ¿no? Cuando estaba Tutankamón. ¿Les suena de eso, no? Bien. ¿Y qué es un carnívoro? ¿Que come carne? Claro, los que comen carne, ¿no? Como por ejemplo los animales, un león es un animal carnívoro. Sí, está muy sencillo, ¿no? Bueno, etimológicamente, sarcófago y carnívoro son sinónimos. O no, mejor aún, son lo mismo. Sarcófago viene del griego sarcos, que es carne, y fago, que es comer, y carnívoro viene del latín carne, que es carne, y voro, que es comer. En esencia, entonces, son la misma palabra. Pero claro, si yo fuera por la vía diciendo el león es un animal sarcófago, probablemente la gente no me entendería, pensaría como que es una especie de zombie o algo por el estilo, ¿no? Y lo mismo, no, si yo dijera que la momia de Tutankamón estaba encerrada dentro de un carnívoro, la gente pensaría que habría un animal enorme que se lo habría comido, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Eso nos sirve entonces para decir que si bien, por supuesto, tanto sarcófago como carnívoro provienen del mismo significado, ¿no? Claramente no significan lo mismo en la actualidad. Algo interesante, por supuesto, es que ¿por qué creen ustedes que a los sarcófagos, estos ataúdes, les pusieron ese nombre? Y ahí Porque al comentarios final interesantes. almacenan la carne, o sea, como que se comen la carne de las personas, por decirlo así. Eso, Lisa, ¿cierto? Porque cuando se abrieron los primeros ataúdes, se encontraron en muchas ocasiones con los puros huesos, en otros casos con huesos y un poco de pellejo, nada más, de esta gente momificada, pero claramente no había carne, ¿no? Entonces la idea era que este mismo objeto, esta misma caja, se había comido la carne de las personas, un poco metafóricamente, ¿no? Oye, Francisco nos dice algo interesante en el chat. Francisco, ¿lo puedes leer tú mismo? Ya, es un texto que se llama Sobre los clásicos. Está, de Orfe. interesante. Y al final dice esto, de primer párrafo. Para fijar lo que hoy entendemos por lo clásico, es inútil que este adjetivo descienda del latín classis, flota, que luego tomaría el sentido del orden. Recordemos de paso la información análoga de ship, shape, que eso no sé a qué se refiere. Qué buen ejemplo, Francisco. Justamente apunta hacia lo mismo. Le mando el párrafo completo, que es muy Súper, interesante. ponlo en el chat, nos va a gustar mucho, para que sí lo veamos todo. Y bueno, Borges tiene un montón de reflexiones re interesantes sobre, uy, qué bueno, lo voy a copiar para leerlo con calma. O sea, después lo puedes copiar también el chat del curso y lo podemos leer con calma. ¿Te tinca? Súper. Te digo, al WhatsApp del curso, para que lo veamos todo. Súper. Muchas gracias. Ah, ya. Perfecto. Bueno, esto, entonces, ir hacia el origen de los términos muchas veces nos ilumina en un sentido metafórico, nos hace ver los juegos que
que ha tenido la historia con esos términos. Otro que a mí me gusta mucho es el término considerar. Entonces, ustedes consideran la palabra considerar, ¿cierto? Hoy día la usamos como un sinónimo de reflexionar, de pensar en algo, ¿no? Pero originalmente tenía el sentido en griego de mirar las estrellas. De hecho, si uno ve dentro de la palabra considerar, aún se puede notar eso, la idea de sideral, ¿no? Que seguramente ustedes han oído nombrar justamente relacionado con el cielo, con las estrellas. Esto es porque, claro, los primeros filósofos, ¿cierto? Observaban el cielo, observaban las estrellas para extraer de esa observación conclusiones. Y, por supuesto, al hacerlo estaban considerando, ¿no? Actualmente, por supuesto, para nosotros considerar tiene un significado mucho más amplio, ¿no? No solamente el pasear mirando a las estrellas, sino que, como decíamos recién, reflexionar. Entonces, el acudir a la etimología de los términos muchas veces nos enriquece más bien poéticamente, pero no siempre nos da, no siempre una ayuda tan específica para el sentido más preciso de un término. Por eso lo llamamos falacia etimológica. No es que yo los esté desaconsejando con esta práctica, muchas veces la idea de la etimología es interesante, como les decía recién, y especialmente para nosotros, que nos interesa la historia de los términos, la historia de las palabras, pero hay que tener ojo con el entusiasmo de dejarse llevar y pensar que ese es el significado auténtico necesariamente de un término. Benjamín. Sí, o sea, quería saber si la etimología es una parte oficial de la lingüística o porque hasta ahora no, como no lo habíamos mencionado, entonces... En efecto, la no. etimología es otra de las disciplinas que forma parte de la lingüística. De hecho, nosotros vamos a estudiar un poquito más adelante. Nosotros vamos a estudiar en morfología, la formación de las palabras, y ahí nos vamos a topar un poco con la etimología. Pero nuestra morfología se va a distinguir de la etimología en que nuestra morfología es esencialmente sincrónica, es decir, que se estudia en el estado actual de la lengua, mientras que la etimología estudia la evolución de la forma y de los significados de los términos, ¿no? Y forma más parte esencial de otra disciplina más grande que llamamos la lingüística histórica, ¿no? Pero sí, es una disciplina de la lingüística. Bien, entonces, sin considerar esta última, que en efecto es más bien etimológica y que en realidad está más relacionada con la idea de un texto, que lo que actualmente consideraríamos un discurso, un texto o una narración, que es lo que nosotros identificaríamos como palabra, la verdad es que las otras son bastante parecidas, ¿no? Estas primeras tres, la intuitiva, las otras dos que ustedes sacarán de diccionarios y enciclopedias, y una un poco distinta, que es esta de Bernardes, ¿no? Bueno, trabajemos un poco con estas definiciones. Veamos si corresponde a lo que nosotros entendemos como una palabra. Denme algunos de ustedes un ejemplo de una palabra. La que quieran. Poroto. Poroto, excelente. Poroto. Alguien tiene hambre ya a esta hora de la mañana. Muy bien. Poroto es en esencia una palabra. Veamos si corresponde a estas tres definiciones, en realidad que son las mismas, así que yo voy a trabajar con la intuitiva que ustedes dieron. ¿Es poroto una combinación de signos, ya sea sonidos o letras, que se distingue por pausas o espacios y que significa algo? ¿Qué creen ustedes? Sí. Bien, a ver, María Magdalena, a ver, acompáñame con esto. ¿En poroto hay una combinación de sonidos o letras? Sí, está la P, está la O, está la R, luego Muy otra bien. O. Y por supuesto, gráficamente eso está en esta letra, la que significa el sonido P, ¿cierto? Etc. Así que sí. En el escrito tiene espacios, antes y después, de hecho aquí están los espacios. Espacio, espacio, ¿cierto? Bueno, podríamos ver que hay, más claramente que hay espacios si los pusiéramos en una expresión más grande, ¿no? Magdalena, ayúdame. ¿Dónde podemos poner poroto en una expresión un poco mayor para que apreciemos esta idea de las pausas o los espacios? Con riendas. Ya, pero eso viene después. Pongámoslo uno antes también, para que esté como enmarcado por más cosas. Florencia dice los. Ah, perfecto.
Los porotos con riendas. Perfecto. Voy a hacer un poco más. Voy a poner un plato de porotos con riendas. Ya, ahí está. O mejor, ya, para no sacar el los totalmente, voy a poner el plato de porotos con riendas. Bien, ahí sí. En efecto, aquí, en esta expresión, poroto tiene un espacio antes y un espacio después. ¿Puedes leerlo, María Magdalena, ya que estoy abusando de tu paciencia? El plato de poroto con riendas. El plato de poroto, voy a ponerle poroto, ¿no? Para que suene mejor. ¿De nuevo? El plato de porotos con riendas. A ver, de nuevo, a ver. El plato de porotos con riendas. ¿Y una vez más? El plato de porotos con riendas. Qué interesante, porque no siempre sentí las pausas. Los espacios están ahí, ¿cierto? Pero las pausas a veces las sentí y en otros casos no las sentí. De hecho, hubo una de tus pronunciaciones en que trataste de ser bien enfática, que creo que fue la segunda vez que lo dijiste, y dijiste el plato de porotos con riendas, ¿cierto? Sí. Y parece que ahí, si bien aquí entre porotos y con se podía producir naturalmente una pausa, entre de y porotos como que la pausa no era muy natural, ¿no? De hecho, incluso si lo tratamos de hacer ahora, el plato de porotos con riendas, si bien no es imposible, es un poco forzada, ¿no? De hecho, la división que tú hiciste recién, el plato de porotos con riendas, es mucho más natural. Así que las pausas no siempre se producen. Bueno, esa es una cuestión interesante que tendríamos que tener en cuenta para nuestra ya, para criticar un poco esta definición. Pero en esencia parece que sí, que funciona, ¿no? Y poroto significa algo, María Magdalena, aprovechándome de tu paciencia. ¿Cómo? ¿Poroto significa algo? Los sonidos en sí, ¿no? O sea, es un plato, es una comida, son legumbres. Perfecto, pero eso sería como el plato mismo, ¿no? Pero porotos así aisladamente, volviendo al original, poroto, ¿significa algo? La legumbre. Una legumbre, ¿cierto? A nosotros se nos hace la idea, ¿cierto? De este grano, ¿no? Que efectivamente sirve para cocinar. Ya, entonces parece que sí, en efecto, si tenemos un ejemplo como poroto, esto efectivamente corresponde a una palabra. Súper bien. Pongamos esto a prueba, a ver. Supongan la expresión porotos y lentejas. ¿Cuántas palabras hay ahí? 3. 3, gracias Francisco, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Porotos y lentejas. Excelente. Porotos, 1 y 2, lentejas, 3. Perfecto. Bueno, porotos ya vimos que perfectamente se cumple con las condiciones de palabra de nuestras definiciones. Lentejas, bueno, más o menos lo mismo. Podríamos hacer el mismo ejercicio, pero sería muy reiterativo, así que vamos a dejarlo, ya, pasa. Pero ¿qué pasa con i? Aquí tengo un pequeño problema, porque si decíamos que no es que, por nuestra definición, que era un conjunto o secuencia de sonidos, o una combinación de signos, y no podría ser una palabra porque es un solo sonido. No es un conjunto o secuencia, no, ni una combinación. Es un solo sonido o un solo fonema, como algunos de ustedes también enunció hace un ratito. Entonces no cumple con la condición, con alguna de las condiciones de palabra, ¿no? Y lo mismo pasa con otros, ¿no? Por ejemplo, a, si digo voy a la playa, la a da un significado, está entre espacios y pausas, pero no es un conjunto ni una secuencia de sonidos. ¿Son palabras o no? Y a. Sí. ¿Y qué pasa con nuestra definición entonces? Aunque son palabras actividad que tienen significado.
Sí, pero nuestra Aunque definición no solamente habla del significado, nuestra definición habla de una combinación de signos, la primera, o un conjunto o secuencia de sonidos, la tercera. Así que tenemos que especificar un poco más, ¿no? O incluso, o quizás ampliarla. No sería una combinación de signos o un conjunto de secuencia, sino que también tendría que aplicarse a un solo sonido. ¿No? ¿Qué opinan? Antonio nos pregunta en el chat, claro, si un fonema es una palabra o una unidad menor a ella. Eso no lo entendí muy bien. ¿Lo puedes preguntar oralmente, Antonio? ¿Tienes micrófono? Ah, no tienes micro. Bueno, Antonio nos pregunta si un fonema es una palabra o es menor que una palabra. Recordemos, ¿qué es un fonema? Pregunta de prueba, ¿cierto? ¿Qué es un fonema? Son los Un sonidos. sonido. Ay, Ah. perdón. No, tú primero. Ya. Según lo que yo recuerdo, es el sonido que implica una diferencia en el significado Muy de bien, la palabra. eso es. El fonema es un sonido que implica una diferencia en el significado de una palabra. Tienes toda la razón. Eso es exactamente. Entonces, un fonema típicamente es menor que una palabra, forma parte de signos más complejos y en efecto no tiene un significado por sí mismo. Si tenemos, no sé, un término como poroto, ¿cierto? Eso está formado por diferentes fonemas, que son P, O, R, que se oponen a otros y que podrían haber estado en su lugar para dar otro significado, ¿no? Si en vez de el sonido P tengo el sonido M, en vez de porotos tendría morotos, que o bien significa otra cosa o bien no significa nada, ¿no? Pero claro, pero por ejemplo, I está formada por un solo fonema. Entonces, tendríamos que decir que las palabras son combinaciones de signos, sonidos o letras, o combinaciones de secuencias, perdón, de sonidos, o fonemas, o en algunos otros casos puede ser un solo fonema, un solo sonido, o un solo signo en ese sentido, ¿no? Sofía nos pregunta si son morfemas. Oh, pero no sabemos aún lo que es un morfema, entonces eso no nos dice mucho. El punto entonces es que estas definiciones que hemos dado tienen un punto difícil, un problema con palabras, entre comillas, que acabamos de entender como palabras que son I, A, por ejemplo, O, o incluso otras como U, o por ejemplo, que también tendríamos que entender como palabras a pesar de que están formadas no por secuencias de fonemas o secuencias de sonidos, sino que constituyen un solo sonido. Así que algo no está funcionando exactamente bien con la definición, ¿no? Ya, por ese lado. Entonces, no solamente combinaciones de signos o sonidos forman palabras, sino que a veces un solo sonido o un solo signo puede formar una palabra. Veamos. Según nuestras definiciones, palabra es una combinación de signos, sonidos o letras que se distingue por pausas o espacios. Y acá tenemos otro problema, porque como decíamos recién, esas pausas, por ejemplo, en el caso de Magdalena, no funcionaban tan bien siempre, ¿no? No siempre era tan natural hacer esas pausas. Y déjenme ponerles otro ejemplo. Supongan que estuviéramos en clases y uno de ustedes le quiere pedir un lápiz a un compañero. Naturalmente, o una forma natural de expresarle esa petición sería decirle algo así como, ¿me lo pasas? ¿Cierto? ¿Cuántas palabras hay ahí? 3. 3, gracias Magdalena. ¿Y qué pasa si la otra persona me dice, no, se hace la renuente, o simplemente me vuelve el rostro y no me pasa nada? Yo puedo ponerme un poco más enfático y decirle, pásamelo. ¿Cuántas palabras hay ahí? Una. Una. ¿Por qué si me lo pasas hay 3 palabras que son me, es decir, a mí, lo, que está representando al lápiz, ¿no? Y pasas, que es el verbo que indica el evento que quiero que la otra persona realice,
Porque ahí hay tres palabras, y en pásamelo, que tienen los mismos significados, pasa, el evento que quiero que ocurra, el me, que es hacia mí, y el lo, que representa al lápiz, y en ese caso solamente vemos que hay una palabra. Si significan exactamente lo mismo estas tres secuencias de sonidos. Claro, en un caso lo decimos porque hay espacios, en me, lo, pasas, y en el otro no hay espacios, como en pásamelo. Sin embargo, en cuanto al significado, son exactamente lo mismo. Una más cortés quizás y la otra más enfática, más orden, pero significan lo mismo. Y en cuanto a las pausas, claro, es curioso porque pareciera que aquí identificamos claramente tres palabras, tres unidades, cada una con su significado. Me significa hacia mí, lo significa, bueno, puede significar muchas cosas, pero en este ejemplo en particular significa un lápiz, y pasas es el verbo pasar, y en pásamelo tenemos las mismas tres, y sin embargo aquí es mucho más difícil hacer las pausas, y claramente no tenemos espacio, ¿no? Bueno, acá incluso ya sería un poco artificial hacer las pausas. Se puede hacer, para ser enfático, ¿no? Me, lo, pasas. Aunque uno, si quiere ser enfático, también puede hacer pausa en otras partes. Me, lo, pasas. ¿Cierto? ¿Quién me lo impide? Y en pásamelo, claro, es más raro hacer las pausas, pero igual se puede. Pásamelo o pásamelo. Es que la idea de las pausas, ya sean reales o potenciales, tampoco nos aporta demasiado, en verdad, ya que en algunos casos nos sirve para identificar tres palabras y otra vez solo una, pero en realidad, desde el punto de vista del significado, que es la otra parte de la definición, es lo mismo, ¿no? Así que ahí también tenemos otro problema. También está la idea de que significan algo, ¿no? Recién decíamos, por ejemplo, el plato de porotos con riendas. Y claramente palabras como porotos tienen un significado, nos crean una idea en nuestra mente. Riendas también, aunque sea tomada más metafóricamente acá. Plato, por supuesto, nos genera una idea, una imagen mental. Pero ¿qué pasa con una palabra como él? ¿Cuál es el significado de él en el plato de porotos con riendas? O de, ¿qué significa? Con es más claro, ¿no? Como un ingrediente, la idea de que está por dentro. Pero él y de, ¿qué significan? Tienen más una función que un significado concreto, ¿no? ¿Cierto? Estoy de acuerdo contigo, Constanza. No tienen tanto un significado como que cumplen una función. De hecho, sabemos que cumplen una función porque si la saco, la expresión quedaría plato porotos con riendas. Que es como una expresión media telegráfica, ¿no? Pero, y que podremos entender ese significado, pero que claramente así no habla la gente, ¿no? ¿Qué comiste hoy día? Hoy comí plato porotos con riendas. Suena un poco como lo diría un extranjero queriendo hablar castellano, pero no un hablante de español. Pero no es claro, ¿cierto? De hecho, yo en mis primeros años hice muchas clases de español para hablantes extranjeros, como español como segunda lengua. Y una de las cosas más difíciles de tratar de explicar es cuándo usar una palabra como él. Para un hablante de inglés, por ejemplo, no son exactamente las mismas reglas que lo que es su artículo, el artículo de en inglés, ¿no? Así, y de hecho no es fácil, no es para nada fácil tratar de entender uno mismo y hacer entender a otro cuándo se usa y cuándo no. Y eso es porque no tiene un significado tan claro. Así que también tenemos un problema con la idea de los significados, porque tenemos palabras como él y de que probablemente la mayor parte de nosotros consideraría intuitivamente como palabras, y que sin embargo no expresan tan claramente un significado. Entonces, cojean de esta definición. Entonces, esta definición se nos queda un poco coja por varios lados. También, de hecho, por otro lado, puede quedar coja. De hecho, si uno piensa en porotos con rienda, ¿qué imagen se les viene a la mente? Si yo les digo porotos con riendas.
Porotos con tallarines. Claro, unos porotos con tallarines, pero yo no pienso en porotos y tallarines. Yo pienso en un guiso, ¿no? Justo. En un Sí. guiso humeante, así, rico, ¿no? Con porotos, tallarines, especias, cebollita, eh, ¿cierto? La idea de calor, la idea de un almuerzo de invierno. Bueno, a todos probablemente se nos viene una imagen, ¿cierto? Bueno, a alguien le puede venir otra imagen, ¿no? Qué asco eso, no me gusta ese plato. O cosas así. Pero si se fijan entonces, poroto con rienda tiene un significado, que no es el mismo de porotos, que no es el mismo de riendas, que no es el mismo de con, sino que incluso va más allá de la suma de las partes de las tres palabras. Entonces podríamos decir que poroto con riendas es una expresión con significado. ¿Es una palabra entonces porotos con riendas? Si es una expresión que efectivamente significa algo. Típicamente no lo consideramos una palabra, y sin embargo se asocia, podríamos decir que es un conjunto o secuencia de sonidos articulados que se pueden representar con letras y que se asocia a un significado. De hecho, esta definición, conjunto o secuencia de sonidos articulados que se pueden representar con letras y que se asocian con un significado, en realidad le viene bien a casi cualquier expresión lingüística, tan chiquitita como con y tan grande, no sé, como un libro completo, como el Ulises de Joyce, por ejemplo. Bueno, ese no tiene mucho significado, digamos otro, una novela cualquiera. Entonces, la definición de palabra es una definición muy problemática. Otro ejemplo, solamente ya para concluir, porque veo que se me está yendo, que se me ha ido hace un rato ya la hora. Supongan que tengan la expresión, no sé, porotos del huerto. ¿Cuántas palabras hay ahí? 3, evidentemente, ¿no? Porotos del huerto. Y sin embargo, si yo cambiara huerto por huerta, un sinónimo, yo no tendría aquí porotos del huerta, sino que tendría porotos de la huerta. Así que del frente a de la. ¿Por qué en un caso decimos que hay una palabra, del, y en otro caso decimos que hay dos palabras, de la, cuando en verdad la única diferencia que hay es por la idea de la concordancia, ¿cierto?, entre huerto, huerta, que implica que este elemento sea el o la. ¿Qué es lo cierto? En porotos de la huerta tenemos 4 palabras, y en porotos del huerto tenemos 3, o en los dos casos tenemos 4, o en los dos casos tenemos 3, dependiendo del significado. Ah, y el problema del significado, si decíamos que él y la, que era el ejemplo lo que estábamos discutiendo recién, no tenían un significado, o al menos no tenían un significado que claramente nosotros pudiéramos establecer, son o no palabras, y entonces tendríamos que porotos del huerto tienen 2 palabras, y porotos de la huerta 2 o 1. La verdad es que es un enredo, y mientras más pensamos en el tema, peor se pone. ¿Carlos? De hecho, para comentar rapidito, también si dejamos como porotos del huerta, se puede como también pensar que huerta se menciona a un apellido. Tienes toda la razón, Y claro. puede ser que los porotos son de propiedad de alguien de apellido Huerta, por ejemplo. Tienes razón, eso también podría ser. Pero claro, pero en nuestro caso también nos deja la misma incógnita, ¿no? En este caso podríamos pensar que ahí tiene 3, 3, 2, 4 palabras, no sé, dependiendo de la interpretación que nosotros hagamos. Bueno, Francisco también nos pregunta por los signos de exclamación, por los signos de interrogación. Bueno, eso típicamente no se consideran palabras, sino más bien elementos gráficos que sirven para dar cuenta de una entonación, justamente de combinaciones de sonidos. Pero en efecto, no típicamente, si bien nos asocian con palabras, sí es interesante lo que nos dice Francisco, porque sí típicamente asociamos con un significado, ¿no? Ya sea de la sorpresa, por ejemplo, o la orden en el caso de la exclamación, y claramente la pregunta en el caso de la interrogación. Entonces ahí también hay cosas que no son exactamente palabras y que se pueden asociar con significados. De hecho, se escapan bastante de la idea de palabra. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, no quiero cansarnos más, pero claramente la idea de palabra, ya sea incluso desde el punto de vista intuitivo, como incluso desde fuentes bibliográficas,
es un término que es muy difícil de definir y que, sin embargo, como decíamos recién, está en la esencia de las dos disciplinas que conforman la gramática, la morfología y la sintaxis. ¿Qué hacemos entonces con este mundo de la palabra? ¿Cómo sabemos entonces qué estudiamos si no sabemos siquiera definir qué es lo que es una palabra? Voy a dejar la incógnita aquí planteada y vamos a seguir trabajando con esta el día miércoles. ¿Ok? Nos dejo por ahora. Un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos este miércoles. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, Profe, profe. cuídese. Chao, profe.